Ahora sí, muy buenos días. Una vez más, cantamos esta gran verdad. Glorioso eres Jesús, mi deleite. Que sea eso en este día y en todos los días, porque no hay otro que haya perdonado nuestros pecados como Jesucristo. No existirá nadie que haya muerto por nuestros pecados. Eso es lo que veremos hoy. Nuestra vida tiene que distinguirse de otras. O somos religiosos o realmente somos creyentes en Cristo. Vamos a ver esto en Marcos capítulo 2, vamos a seguir en la serie que estamos haciendo. En Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nueva tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos al Señor. Padre, estamos leyendo tu palabra. Con humildad, Señor, una vez más venimos ante ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes por medio de tu palabra a examinar nuestra vida, a mostrar nuestro pecado, a revelar nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a vernos en tu palabra y a arrepentirnos, si así, Señor, tu palabra nos indica. Te pedimos tu ayuda en esta hora y rogamos también por cada clase, por los niños, los adolescentes. Salva tú, Señor. Ilumina tú. Tu palabra está siendo abierta en este lugar. Habla tú, oh Dios, en este día. Convierte el alma. Salva, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, tenemos acá Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Vimos la última vez, ¿cierto? Revisamos y estudiamos sobre el llamamiento de Leví, en este caso Mateo, y cómo el Señor allí, en los versos anteriores, vemos en el verso 13 al 17, el Señor Jesucristo ahí hace el llamado a Mateo y hay una cena, hay una invitación que le hace Mateo, ¿cierto?, al Señor Jesucristo y a todos sus amigos, a los seguidores allí, acompañantes seguramente de colegas de Mateo, y el Señor Jesucristo con ellos ahí come, cena. Y inmediatamente el verso 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Este viene a ser el tercer conflicto que el Señor Jesucristo tiene
sobre el ayuno, pero el ayuno no es acá el punto principal. Tiene que ver con la religión, tiene que ver con la forma de vida de estas personas, los fariseos. Ellos imponían esta idea. De hecho, la ley solamente exigía una sola vez al año en el día de expiación. Lucas 16, ayunar una vez al año. Ellos 2 veces a la semana, lunes y jueves. Colocaban cargas, los fariseos ahí estaban. Pero ¿por qué estos discípulos están con gozo, Jesús? Si hay que estar triste. ¿No entendían? Y sabe que, querido hermano, hermana, que estamos acá, tenemos que examinar nuestra vida. Porque la religión oculta a Jesucristo. La religión oculta la verdad de la palabra. La religión nos oculta el gozo de saber que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces los fariseos imponían cargas 2 veces a la semana, 2 veces a la semana, lunes y jueves. El Señor los va a confrontar. El asunto no es acá netamente el ayuno, es una práctica, ya veremos otra práctica que también cuestionaba el Señor Jesucristo por las prácticas religiosas de los fariseos, lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué no lo hacen tus discípulos, Jesús? El Señor nuevamente les apunta al corazón. Hermano, hermana, este es un asunto interno más que externo. Ya veremos las aplicaciones prácticas. ¿Cuándo salimos de la casa hoy, en esta mañana, y nos demoramos? ¿Qué importa más? Venimos a la iglesia, pero ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro interior? No importa el interior, sí importa, para Dios sí importa. La religión le importa lo externo. Vamos a la iglesia, eso importa. Pero el interior, tratamos mal, no importa. Somos impacientes, no importa. ¿Qué vida estamos viviendo delante de Dios? ¿Una vida religiosa o una vida que el Señor Jesucristo nos da, que es el cristianismo verdadero? El Señor va a confrontar a los fariseos acá, y esa es la oración de esta mañana. Que el Señor nos ayude a entender, de despejar, de vivir religiosamente. ¿Por qué venimos cada domingo? ¿Por qué viene cada domingo? Es muy interesante estos textos, estos versos. Los discípulos de Juan y los fariseos vieron a los discípulos de Jesús alegres, contentos, en contraste de los que estaban ayunando. Obviamente muchos creían que allí el sistema ascético que se llama, es decir, buscan la perfección moral por medio del sufrimiento. Hasta el día de hoy muchos creen eso. Dios me está bendiciendo porque estoy obedeciendo más. No. Las bendiciones no se trata de obediencia. Eso es gracia de Dios. Grabemos eso. Gracia de Dios. No es por nuestra obediencia. Es por la gracia de Dios. El religioso cree eso. El religioso impone ideas. El religioso piensa eso. Quiere el Señor que ninguno de los que estamos acá tenga una actitud así. El religioso se impone a otros. El religioso se impone ante el publicano. Le dice, yo ayuno esto, yo oro, yo esto, yo tengo esto, yo tengo 25 años en el cristianismo. ¿Qué me vas a enseñar tú? El religioso no es humilde. Y el Señor toca el corazón. Jesucristo toca el corazón de todo ser humano. Él apunta el interior. Él apunta hacia el corazón, donde salen los malos pensamientos. Entonces es una mala idea. Si yo hago un sacrificio,
Dios me escuchará. Si yo hago esto, si yo vengo a la iglesia, me va a ir bien en la semana. Eso es una mala idea, un mal principio. No porque yo obedezca, es por la pura gracia de Dios. Ahora es bueno que usted venga, pues es un mandato del Señor. Lo dijimos la otra vez, es responsabilidad suya y de cada uno de nosotros venir a congregarnos. Pero no por eso está condicionado. Entonces yo vengo y manipulo a Dios. No. ¿Qué Dios estamos conociendo? Es fundamental conocer a Dios por medio de su palabra, alejado de imposiciones humanas, ideas humanas. Muchas iglesias han impuesto ideas humanas sobre la palabra, que tienen que hacer esto, que la cena tiene que ser tal día, tal hora, tiene que de esta manera. Nada bíblico, pero ellos imponen eso. Eso es religión. El corazón es lo que apunta al Señor. Y entonces, el ayuno es exclusivo y era puntualmente en el día de la expiación, Levítico 16. Allí está toda la explicación, una vez al año. Los fariseos, acá, lo sabemos, 2 veces, ya lo hemos leído, cuando hablan, ¿cierto? El fariseo y el publicano, dice: yo ayuno 2 veces al día, 2 veces en la semana, lunes y jueves. Se imponían eso. ¿Quién les dijo eso? Nadie, pero ellos creían que así agradaban a Dios. El ayuno no manipula a Dios. El ayuno no puede torcer la voluntad de Dios, pero así lo ven algunos. Si yo vengo acá, si yo hago esto, entonces Dios tiene la obligación de bendecirme. Es gracia de Dios. Es gracia. Es la gracia de Dios. Vea Mateo capítulo 6. Acá un poco describe Mateo la actitud. Mateo capítulo 6, verso 16. 6:16. Recuerda el propósito allí en el Antiguo Testamento del ayuno era manifestar su arrepentimiento, su dolor por el pecado. Se arrojaban ceniza, un manto que picaba. Y esa era la actitud, el propósito, restringirse de alimento y arrepentirse. Es un arrepentimiento, ese es el Antiguo Testamento. Y acá, ¿qué sucede? El verso 16 dice: cuando ayunéis, Mateo 6:16, no seáis austeros o no se pongan tristes como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Oh, está ayunando. El hermano es espiritual. El tal es espiritual. Ya tienen su recompensa. Querían demostrar eso externamente y ya tienen. Ahí están demostrando eso. Pero el Señor está apuntando hacia el interior. ¿Qué importa el externo? No sean como los hipócritas. Ellos cambian, ellos muestran así su actitud. Ellos mostraban eso. Llevo días sin comer, mira mi rostro cómo estoy. Oh, qué espiritual eres. No. El objetivo de los fariseos, de los religiosos, era que los hombres vieran los rostros de hambre y eso lograban y con eso tenían la recompensa. Listo, se acabó. Vuelvo a enfatizar la idea. No es lo externo, es lo interno que Dios mira. Todos nosotros acá tenemos situaciones en la vida. Venimos a la iglesia, ¿qué eso importa? Venimos a la iglesia, pero tenemos discusiones en la casa antes de venir a la iglesia. Tratamos mal a la esposa, al esposo, mis hijos.
Justo estaba orando y viene y entra el Andresito y viene, imagínense, estamos orando. En un segundo, embarré todo. ¿Se da cuenta cuál es el corazón? Lo que apunta a nuestro Dios acá en la palabra del Señor, en estos versos, es el interior, la importancia que es el interior del ser humano. Más que lo externo, la religión. La religión. Esta es la gran diferencia de la religión con el Evangelio. Entonces, volvemos ahí a Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué están allí estos discípulos? Tus discípulos, Jesús, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué están alegres? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no es más espiritual? ¿Por qué Jesús es tan poco religioso? Jesús, tienes que ayunar. Y allí el mismo Señor le da la respuesta al verso 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Estar con Jesús es un gozo. Estar con Jesús es una alegría. Y los fariseos, la religión no los podía ver, estaban con Dios mismo al frente. Estaban tristes. ¿Me sigue la idea? Los discípulos estaban con gozo, con alegría, porque estaban con Jesús. Y esto es una aplicación para nosotros. El cristiano tiene que vivir bienaventurado, dichoso, porque todos sus pecados han sido perdonados. No hay otro gozo más importante en esta tierra que le pueda ofrecer que Jesucristo haya muerto por sus pecados. ¿Qué otro gozo más importante? ¿Comprarse un auto? ¿Una casa nueva? ¿Un trabajo? ¿Un sueldo grande? Ese es un gozo importante. No se equivoque. Jesucristo tiene que ser el gozo de su vida. Tiene que ser su alegría. Bienaventurados. Así dice el Salmo. Cuya transgresión haya sido perdonada. Dichosos, 3 veces, dichosos, 3 veces gozosos, alegres, felices. Las bodas en este contexto, judíos, duraban 7 días, una semana, incluso un poco más. Pero por lo menos una semana, 7 días. 7 días de alegría. 7 días de gozo. 7 días allí están. Esas son las bodas en el contexto judío. Era una celebración tremenda, tremenda. Déjeme describirle un poco lo que dice la cultura judía. La novia era adornada como una reina. Era bañada y sus cabellos trenzados con tantas piedras preciosas como poseyera la familia o pedir prestado. Era una celebración tan importante que eran inolvidables estos eventos. La novia y el novio parecían un rey y una reina. En la procesión final, el novio salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres de ella. La novia llevaba un velo. En el punto específico de la ceremonia, el velo iba a ser quitado y puesto en el hombro de su novio, haciéndose la declaración, el dominio será sobre su hombro. Una procesión, un grupo de personas salía de la casa de la novia hacia el nuevo hogar de la pareja. En oscuridad se iluminaban solo con lámparas de aceite mientras cantaban. Era una ocasión de gozo, de mucho gozo y alegría. Era una boda. No era lógico que una persona estuviera ayunando. No era lógico que una persona estuviese allí cuando todos comían, cuando todos compartían. No era lógico. ¿Conoce usted la importancia?
¿Conoce usted la importancia de tener una relación con Jesucristo? ¿Conoce usted? ¿Reconoce esto? ¿Reconoce la importancia de tener una relación con Jesucristo? ¿Reconoce en su vida el gozo de estar con Jesús? Qué triste que muchos ven a los cristianos como personas amargadas, aburridas, con ceño fruncido, y voy a la iglesia, y voy a esto, y están así. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Juan 10:10, ¿qué nos dice? Allí en la mitad del verso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es vida eterna, pero vida con Jesús. Es una vida con el Señor Todopoderoso, con el Rey de Reyes. Es una vida de sobreabundante amor, de perdón, de dirección. Es el buen pastor que está con usted en su vida. ¿Reconocemos eso? ¿Reconocemos eso? Oye, ¿tú eres cristiano? Se cuenta de una situación real que pasó un hombre en un avión y este hombre estaba hablando mal y gritaba y se enojaba y que estaba muy pequeño el avión y resulta que se sienta, toda la gente le decía, pero siéntese por favor, haga menos escándalo y le reclamaba a otros y así estaba todo. Se sienta al lado y era un hombre, un cristiano. Y empieza a reclamarle así, le dice, qué mal esta gente, sí, oiga, ¿usted me reconoce quién soy? Oye, ¿usted es el que va en las iglesias? Sí, lo soy. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y usted? También. Por favor, no le diga a nadie. Quédese callado mejor. Qué triste es como vidas hablan de Jesucristo, viven así, dicen ser cristianos, pero el mundo nunca va a entender nuestros principios, pero sí tiene que reconocer que nosotros vamos a tener un amor por los enemigos, un respeto. ¿Hay una gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿O cree usted que no hay diferencias? Se cuenta de ese hombre que tenía pegado detrás del auto una calcomanía que decía Jesús es mi copiloto. Iba adelantando acá, pasando roja, amarilla, no importa, vamos, golpeando, levantando las manos. Se para un colectivero al lado y dice, oiga, señor, tiene que bajarse porque usted robó este auto. ¿Cómo robó este auto? Sí, pues, porque acá dice Jesús es mi copiloto. No es consecuente lo que usted está haciendo. Se robó este auto, usted es ladrón. ¿Se da cuenta o no? ¡Qué tremendo! Es que nos importa lo externo, es que venimos a la iglesia. ¿Qué importa mi corazón? No, sí importa. Sí importa. Y eso es lo que estamos viendo acá. Sí importa su corazón. El religioso le da lo mismo. Y acá los discípulos de Jesús estaban allí con gozo porque estaban con Jesucristo. Y no hay otro gozo más importante que estar con Jesucristo. ¿Tiene esta vida usted con Jesús? Una vida con gozo. No quiero decir que toda la vida será así, no. Van a haber dificultades, todos nosotros lo sabemos, tristezas, momentos difíciles, pero por eso tenemos una sobreabundancia de amor, de gozo, de dirección, porque el buen pastor está con nosotros. ¿Y eso es una alegría o no? Es una paz. Saber, es una convicción saber. Pero religioso impone ideas. Queremos agradar a Dios, tengo que hacer esto.
Algunas personas vienen a los servicios de una iglesia como si se enteraran que una herencia millonaria de un familiar haya sido dada en su totalidad a un canil municipal. No le dejaron nada de herencia y así vienen a la iglesia, enfadados, amargados. ¿Qué espera Dios de nosotros? Acompáñame al Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Verso 1 y verso 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Cantad alegres, servir con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Esto. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso prometió el Señor, estar en medio nuestro. Y su presencia es un motivo de alegría. Cuando oramos, cuando venimos a orar los lunes, los martes, los jueves, el Señor nos escucha. Él nos oye. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo más grande es eso! Estamos acá y Él está en medio nuestro. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo más grande es eso! Estar con Jesús es el mayor gozo de la vida. Pero seguimos el verso 20 allí en Marcos. ¿Qué hay del ayuno? Vendrán días cuando el esposo, verso 20 del capítulo 2, volvemos a Marcos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esta es la primera vez que el Señor aquí en el Evangelio de Marcos va a hacer una alusión a su muerte. Es un poco no clara, pero ya es una alusión. Ya es una alusión. Ya después va a ser más explícito el Señor más adelante en el mismo Evangelio. Pero Él dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y esa palabra quitado es la palabra griega apairo, que es sacar repentinamente algo, así. Los discípulos estaban con el Señor Jesucristo. Y en camino a la cruz, el Señor Jesucristo estuvo allí. Fue quitado el esposo. Fue quitado allí el novio. Ese es el día. Cuando habla acá, en aquellos, vendrán días. Días se refiere principalmente al momento de la crucifixión y la resurrección. Ese tramo. Vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Ahora una buena pregunta, mi hermano Nelson lo avanzó la otra vez cuando habló del ayuno. Enfatizo nuevamente esto. ¿Puede un cristiano ayunar? El ayuno no es un mandamiento. No es lo mismo que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Se puede hacer como una práctica saludable. Abstenerse de alimento es saludable. Concentrarse en algo puntual. Pero el ayuno no puede y no va a manipular a Dios. Eso hay que recordarlo, reforzarlo. El ayuno no va a manipular, no es un gallito con Dios y dice, Dios, mira, llevo 40 días ya, ahora tienes que decirme sí. No, no es eso. El ayuno no presiona a Dios. Dios es soberano. Él no está a nuestras órdenes.
Es el Señor. Nosotros sí estamos a sus órdenes. Y a Él le debemos obediencia. Por lo tanto, el ayuno no es un mandamiento para los creyentes, para los cristianos. ¿Por qué? Déjeme darle el argumento. Porque el novio ya vino. Y hay gozo en nuestro corazón, el creyente. Jesucristo ya vino. Él murió por nuestros pecados. Se levantó victorioso de la muerte. Y hay gozo. Recuerda el propósito del ayuno en el antiguo pacto. El arrepentimiento. Una vez al año. Léalo después en Levítico 16, en el día de la expiación. Todos esos sacrificios, todos esos esfuerzos humanos no lograban quitar el pecado. Solamente nos llevaban a lamentarnos, pero Jesucristo vino y quitó el pecado, borró el pecado. Por lo tanto, si usted quiere ayunar, abstenerse de algunos alimentos o cosas que en la vida pueden haber, para concentrarse en oración, no hay nada malo allí, pero recuerden, no está manipulando a Dios. ¿Es saludable? Sí, es muy saludable dejar de comer, pero no manipular a Dios. ¿Por qué? Escuche esto. No importa lo que haga o deje de hacer si su corazón no ha sido transformado. No importa lo que haga o deja de hacer si su corazón sigue siendo no transformado, no regenerado. No importa nada, no importa. Alguien una vez me preguntó, me decía, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero cambiar mi vida, yo no quiero permitir que alguien me obligue a hacer cosas, pero ¿qué debo hacer para pertenecer a ustedes? El religioso piensa así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hermanos y hermanas, amigos que estamos acá, la iglesia de Jesucristo no es un grupo social, no es una junta de vecinos, no es una organización. La iglesia de Jesucristo es un grupo de personas que estaban muertas y ahora están vivas en Cristo. Estaban perdidas y ahora están halladas en Cristo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Eso es la iglesia. No son las normas, no son cómo puedo hacer, qué tengo que hacer, este curso, esto, lo otro. No. Lo que necesita es una transformación, el corazón. El corazón. Mire, acompáñenme a Marcos. Marcos 7, verso 6. Fíjese esta controversia que pasó otra vez, controversia. Ya vimos el tema cuando el Señor Jesucristo hizo al paralítico caminar y dice solamente Dios tiene poder. Ya vemos ahora también el caso del ayuno. Veamos en Marcos capítulo 7. Mire esta controversia. Capítulo 7, verso 6. Esta es una práctica religiosa del lavado de manos. Fíjese lo que dice el Señor. Esto es tremendo, mire. Verso 6. Respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 14. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él,
Eso es lo que contamina al hombre. Verso 21. Verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta la controversia? Los fariseos, los religiosos dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Eso es algo impuro? Hasta uno podría considerar, oye, es buena práctica, ahora, justo ahora, en este contexto es bueno, tienes que echarte todo para desinfectarte, es bueno eso. Pero sin embargo, eso lo veían para agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo dice, oye, no se equivoquen hipócritas, porque el problema, lo que contamina al hombre, está acá adentro. Sale de acá adentro. Está en el corazón el problema. El corazón está en el problema. El problema está acá, radica, nace aquí, en el corazón. En sí misma, la naturaleza misma del ser humano. Y necesita urgente un cambio. Necesita urgente una transformación. Necesita urgente una cirugía. Ese corazón. ¿Y saben quién lo puede hacer? El Evangelio, no la religión. El Evangelio es poder de Dios. Ser cristiano no es cambiarse de religión católica a la evangélica. Ser cristiano no es irte, antes yo iba a la misa, ahora voy a los cultos evangélicos. Ser cristiano no es cambiar las normas por otras. Alguien dijo por ahí algo muy cierto. Es como querer curar una enfermedad terminal cambiándome de ropa. Es imposible, ¿cierto? Bueno, muchos creen eso. La religión te hace pensar eso. El cambio tiene que estar acá adentro. Es un corazón nuevo. Es un corazón. Necesitamos una intervención poderosa, sobrenatural en el ser humano. No es necesario, no es suficiente con mejorar la vida. No, el cristianismo no mejora la vida. Es una vida nueva. Entienda eso. No es mejorar mi vida. Yo antes no decía esto, no hacía lo otro. No, eso es lo que hace la religión. Es de adentro. Es un cambio de acá adentro. ¿Cómo lo podemos hacer? Es el Evangelio. El Evangelio transforma el corazón. El Evangelio transforma el corazón duro por un corazón de carne. Cuando aceptamos que somos incapaces de acercarnos a Dios. Cuando aceptamos y creemos que nuestro orgullo se opone a lo que la palabra de Dios dice. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los pobres en espíritu, los quebrantados, bancarrota espiritual. No puedo, Señor, llegar a agradarte. Jesús no vino a reformar la religión, ni judía ni ninguna otra. Él no vino a hacer eso, no vino a mejorar ni a reformar nada. Y entonces el Señor explica esto en el verso 21 y 22. Acompáñenme aquí, en el verso en capítulo 2 de Marcos, para ir terminando. Él explica en estas parábolas que Jesús no vino a reformar ni a cambiar un poco o mejorar la religión de ese entonces. Él no. Él lo explica acá en el verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y el verso 22 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El verso 21 nos habla de este parche que se colocaba. En una tela vieja, un parche
Pero cuando se lavaba ese trozo de tela, ese parche se rompía y se hacía peor la tela. Jesús, acá lo que está diciendo es que Él no viene a completar la religión. No es la religión más Jesús. No es la religión más Jesús. No es el catolicismo y mi fe en Jesús. No. No es el ser lo que sea en la religión y agrego a Jesús como un parche a mi vida. No. Es Jesús, solo Jesús, el que puede salvarme. No la religión por obras. Es la religión por gracia, si queremos verlo así. Es la gracia, no las obras. Y Jesús viene a explicarlo de esa manera. No es completar mi vida. Lo que me falta es Jesús, entonces lo agrego como un parche a mi vida. No, no es eso. Jesús no puede ser eso. Jesús no puede ser algo más en su vida. Jesús no puede solo mejorar su vida. ¿Saben lo que dicen algunas personas? Todas las religiones del mundo tienen algo bueno. ¿Ha escuchado usted eso? Todos los caminos llevan al cielo. O sea, todas las religiones. ¡No! El único camino al cielo es Jesucristo. El único Salvador es Jesucristo. Y el único Dios es Jesucristo, no hay otro. Los mormones, los testigos de Jehová, lo que sea, el budismo, cualquier otra religión de este mundo, nos salva. Jesucristo y nadie más que Jesucristo puede salvar. Jesucristo y nadie más que Jesucristo puede perdonar el pecado. ¿Qué dice Juan 14:6? Por lo demás, el texto que nuestra iglesia, ¿cierto? Bíblica Jesús Camino de Vida lleva abajo. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el Señor usa otra ilustración, otra enseñanza con la misma idea en el verso 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Estos odres contenían el vino cuando se fermentaban, estaban hechos de cuero de cabra, de pieles de cabra. Entonces se expandían. Se fermentaba el vino, se expandía. Pero ¿qué pasaba si se echaba un vino nuevo en odres viejos? Ya estaba expandido. Se rompía y se perdía el odre y se perdía el vino. El Señor acá nuevamente refuerza esta idea. El Evangelio es incompatible con la religión. El Evangelio es incompatible con las obras. Porque el Evangelio es gracia. Es el mensaje de Dios por gracia. Que el hombre pecador puede ser salvo por gracia, no por obras, no por hechos que puedan hacer alcanzar el agrado de Dios. No. El Evangelio, escuche esto, el Evangelio de la gracia solo podrá ser vertido en un nuevo corazón. El Evangelio de la gracia solo podrá ser vertido en un nuevo corazón, como un nuevo odre. Solo podrá ser echado ahí, en un nuevo corazón, como un vino nuevo, en odres nuevos. Entonces, religión de obras. Piense esta ilustración. Una montaña, la más alta que usted se imagine, y Dios está allí arriba de la montaña.
Hay diferentes formas. Esta es la religión de obras, así lo presenta. Una montaña alta, Dios encima allí, arriba de la montaña, los hombres intentando llegar, esforzarse para llegar a Dios. La religión de gracia. El evangelio de gracia, ¿qué nos enseña? Una montaña alta, Dios encima, Dios allá arriba, los hombres tratando de alcanzar esa cima para estar con Dios. Los hombres mueren allí en la mitad del camino, Dios baja, los rescata, les da vida y se los lleva con Él. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Muertos, no se olvide, muertos por el intento. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los trabajados, los cansados, y yo los haré descansar por todos esos esfuerzos infructuosos que la religión impone. Pero ¿sabe qué? Es tremendo. Acá, por lo menos, en Chile y en gran parte de los países, el catolicismo romano avanzó de una manera increíble. Con esto quiero terminar. Y dice un expositor, y es cierto, muchos cristianos aún llevan un católico romano en su corazón. ¿Sabe por qué? Fíjese. Dicen, este es el pensamiento de muchos. He hecho cosas buenas, por eso Dios me está bendiciendo. Estoy memorizando, estoy orando más, Dios me está bendiciendo. Ese es el pensamiento de la obra. Es quitarle crédito de todo lo que Jesucristo ha hecho para el perdón de nuestros pecados y para el gozo que todo cristiano debe tener. Nos preocupa más lo externo que lo interno. ¿Es así en nuestra vida? ¿Que nos preocupa más lo externo que lo interno? Alguien dijo por ahí algo muy cierto. Cada domingo en todo el mundo es donde se produce la mayor idolatría, falsedades muchas veces. ¿Qué nos importa más? ¿Que me vean a mí? Así eran los fariseos, así eran los religiosos. Estamos orando, nuestros hijos, como dije recién, nos interrumpen. Estoy tratando de leer la Biblia así concentrado y me llama alguien y le respondo mal. Ensuciamos todo con nuestra actitud. Vamos el domingo a la iglesia, como hoy, y alguien siempre se demora. En mi caso, y ahí, esposas, esposos, los familiares, quien sean, ¿cómo actuamos? Viste siempre, y ahí está nuestra actitud. Pero vamos a la iglesia, eso es lo que importa. No. El religioso le importa eso. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. No seamos necios. No importa lo externo de la religión, lo que importa es lo interno del corazón. Hermanos y hermanas, amigos, el Señor nos ilumine, nos ayude a entender. La religión le impone esto. Si vamos a orar, hagámoslo con humildad. Si vamos a congregarnos, hagámoslo con alegría, con gozo. Que nuestra vida no sea de obras externas, sino de una transformación interna, diaria, constante. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, aquí estamos, tú nos conoces. Conoces nuestra vida. Señor, quita lo religioso de nuestras actuar. Que importa más lo externo que lo interno. Oh Señor, ayúdanos. Tú que escudriñas nuestro corazón.
Ayúdanos. Es a ti a que oramos, Señor, quien conoce el corazón. Solo tú conoces nuestro corazón, solo tú conoces nuestro ser. Señor, rogamos por toda persona que esté acá en medio nuestro y tal vez vive una vida religiosa solamente. Sálvale, Señor. Sálvale, Señor. Tu santo evangelio, tu palabra poderosa. Muéstrale, Señor, tu gracia. Muéstrale, Señor, cómo tú viniste a rescatarle. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos trae convicción, firmeza, consuelo, fortaleza. Gracias, Señor. Sé tú haciendo esta obra en nuestras vidas. Cada día que prime más lo interno que lo externo. Señor, ayúdanos, porque hay mucho que cambiar. En el nombre de Jesucristo. Amén.